Ahora voy a ver a Pablo Tausora, acompáñenme. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te ¿Todo saludo bien? formalmente. ¿Cómo va? Dijiste algo, momento hegemónico de Milei, desarrolle. Pareciera que la Argentina no se puede gobernar sin hegemonías, ¿no? Es como que si fuese el tema de equilibrio no lo manejamos tan bien. Y ahora lo que pasó es que la gente votó, convalidó una hegemonía de Milei, digamos, un triunfo arrasador, donde perdió, además del kirchnerismo, perdió las distintas versiones del peronismo y del espacio centrista de Provincias Unidas, y lo deja muy solo en la cancha como el único legitimado casi para emitir opiniones, ¿no? En más de un sentido. Entonces, en la versión de esta época, que siempre es más precario que el 2005, que el 93, porque todas solas son más, nada está tan estampado en piedra, ¿no? Pero yo diría que es el momento en donde en más de un aspecto empieza a verse de qué está hecho Milei en el sentido de la construcción de un sistema, ¿no? Más allá digamos, pasó la etapa provisoria, pasaron todos los agoreros de decir, bueno, se cae mañana, no se puede, que esto está outsider, que el loco, que qué sé yo, y la verdad que pasó el Rubicón y está ahí, sentado. Lo cual es muy interesante, incluso una perspectiva más republicana, ¿no? Porque como diciendo, bueno, este es el momento donde se arman las hegemonías con lo que ello conlleva, a favor y en contra. A favor, más capacidad de gobierno, en contra, corrupción solapada, que nadie se fija demasiado y demás, y que después en 10 años están todos en Comodoro Pi, ¿no? Esa cosa también pasa. ¿Cómo está el peronismo, el kirchnerismo especialmente? Gonza, hoy se decidió algo sobre Kicillof en la legislatura bonaerense. Sí, hoy logró endeudamiento, suba de impuestos. ¿Qué pasó con eso? Primer paso de 4, que es el dictamen de un proyecto que tiene que ir al recinto de la primera de las dos cámaras, pasar a la segunda, pero es un primer paso, digo que es un montón en este contexto con un Kicillof que tiene un frente interno mucho más doloroso que lo que tiene que enfrentar afuera. Bien, entonces, ¿cómo lo ves a Kicillof? ¿Cómo ves a Cristina? El peronismo bonaerense está roto de la decisión de desdoblamiento, que fue una decisión de emancipación de los intendentes presionando sobre Kicillof y que excede a Kicillof, yo creo, ¿no? Yo creo que hay algo que sucedió ahí de los intendentes que llegó un poco para quedarse. Pero yo te pregunto, vos sos intendente peronista bonaerense. Sí. ¿Qué interés tenés en ir a la elección junta en 2 años? A apoyar una hipotética candidatura peronista que vaya a saber cómo le va. Y yo te diría, me interesa mucho que la provincia siga gobernada por un peronista, kirchnerista o alguna forma de replegar sobre una especie de cordobesismo bonaerense. Voy a necesitar. Claro, sí, está bien. Necesito que me habiliten los fondos. Está bien, pero depende de cómo se vea la elección proyectada, ¿no? Mi sensación es que el desdoblamiento es algo que llegó un poco para quedarse, por lo menos en la intención de buena parte del peronismo bonaerense, precisamente porque lo nacional hoy no se ve como una expectativa de nada, ¿no? Liderazgo de Cristina. El liderazgo de Cristina ya casi que se ha dicho todo, te diría un poco lo mismo de siempre, pero con una versión más extremada, que es solo sirve para sí mismo, ¿no? Solo sirve, si vos te fijás en términos de resultados electorales, desde 2013 para acá, casi unánimemente han sido derrotas para el peronismo. Y hoy, encima, en la situación presa, que la hace muy vulnerable también hasta presiones del gobierno, hasta acuerdos posibles con el gobierno en términos de la justicia, ¿no? Deja una situación del peronismo y de su liderazgo muy debilitado y con un agotamiento de las ideas que es casi total, pero que sin embargo se replica en muchas de las otras estructuras del peronismo. O sea, no, las ideas de Cristina no son solo de Cristina. O sea, Kicillof ¿Hay un casi debate lo mismo. real sobre el ayornamiento, voy a usar la palabra, de la doctrina? Yo creo que no. O sea, creo que hay obviamente expresiones que sí lo han intentado y lo intentan, pero me parece que termina siendo distintas versiones del kirchnerismo. Kirchnerismo de derecha, kirchnerismo más nacionalista, kirchnerismo, pero que en el fondo no impugnan la totalidad de la cuestión. De hecho, el Frente de Todos, digamos, si hubiese una especie de renovación real del peronismo, un intento que debería ser para levantar esa marca hoy tan poco útil hoy a nivel electoral, debería ser muy radical y debería ser no solamente contra Cristina, sino la totalidad de lo que fue la experiencia del Frente de Todos. Alberto, Massa, Kicillof, digo, ahí hay una cosa que es preferir, cada uno elige su propio culpable en el peronismo. No, esto fue Alberto, esto fue Cristina, pero la realidad que debería ser como más en los 80, pedir como una especie de renovación más completa, ir un poco contra todos, ¿no? Mi sensación es que el peronismo federal hoy está más para replegarse, digamos, a Zamora a la cabeza, vino Milei, vino esta elección, la sensación es que da que los proyectos que podían surgir del interior están en un impasse. Todo el mundo está viendo qué le pasa en su propio terruño, ¿no? Luciana.
Massa, hoy me llamó mucho la atención, me despertó mucha curiosidad que se vuelve a hablar de un regreso de Massa como presidenciable para 2027 dentro del kirchnerismo, peronismo. Porque no hay nadie. ¿Pero qué es Massa O sea, hoy en el...? Massa que en general... ¿De dónde apareció esa voz? Massa se Esa introduce circular, en el vacío de ideas y en el vacío de conducción del peronismo se mete Massa. Fue así en el Ministerio de Economía del Frente de Todos, fue así en la candidatura del 23 y es así en esta especie de nada nacional que es el peronismo encima con Cristina Presa y con Kicillof en una interna abierta. Entonces, en ese escenario de conflicto intra-kirchnerista, como que ve y en la nada y dice, bueno, yo que soy ignífugo voy, total, digamos, me parece que es esa situación. En el vacío, cuando se quedan sin ideas, todo aparece en general Massa. Eso es lo que pasa. Pero ¿está tan desprestigiado como Alberto Fernández y Sí. Cristina? ¿En qué sentido? A ver. No, digamos, más o menos en las encuestas de opinión, digamos, hay una parte donde la eficacia que puede tener como operador político Massa un poco disfraza la ruptura que tiene en calle, ¿no? Es como Massa es un político muy paradojal, él hizo como que permutó la calle que tenía en 2013, un tipo popular, por Frank Underwood. Y volver a pegar la vuelta para atrás es un poco más difícil, ¿no? Yo creo que lo que siempre se le valora a Massa del peronismo del 2000, del Frente de Todos para esta parte, es que se hace cargo un poco del asunto, ¿no? Pero no en una está... cosa vacía de conducción, dice voy, pero me parece que es eso solo. ¿Cómo logra autopreservarse de las sospechas de corrupción? Y no se autopreserva. O sea, que te quiero decir, hay una parte donde el electorado no... Ofrecerle Ya al está electorado las presupuestado. 50 veces la misma opción del peronismo no tiene ningún sentido, casi te diría lógico. Pero hablamos de los nombres. Yo te pregunto otra vez por las ideas. ¿Cómo hace el peronismo, kirchnerismo para ayornar o actualizar algunas ideas de un mundo que en algunas cosas cambió sin modificar los elementales, que son la idea distribucionista, la idea de la justicia social, la ampliación de derechos? ¿Cómo se rediscute eso sin tocar lo que en estos últimos 20 años fue tu identidad? Bueno, es muy difícil. Hoy Luciana justo escribió un artículo en La Nación sobre el Estado, ¿no? Como diciendo cómo ven el Estado el Milei y cómo lo ven el neodesarrollismo o lo que podría ser un futuro del peronismo. Y el problema, que yo creo que ella señala bien en la nota, es que hay un problema con el emisor. Yo puedo tener una política pública, la más eficiente del mundo, de Oslo, pero que si la dicen los protagonistas de lo que fue el Frente de Todos, no va a ser creíble igual. Entonces, no es que hay que llenar simplemente de contenidos para que imitan los mismos. Yo creo que una primera parte política es cambiar el emisor, ¿no? Que se renueve el que lo dice, porque si no, digamos, no basta con comprar paquetes armados de políticas públicas del exterior. El peronismo dice el trasvasamiento. No, ¿A hubo un quién trasvasamiento. Es que hubo un trasvasás? trasvasamiento. Fue la Cámpora. Un trasvasamiento, si se quiere, un poco falso, en el sentido que no fue que se lo ganaron, sino que fue como hecho a la Pasaron cuchilla por 15 Cristina años. Kirchner. Fue cuando murió Néstor. Bueno, ese fue el primer trasvasamiento, ¿no? Que uno podría decir que dejó en términos de legado ideológico, de gestión o político, o electoral más bien poco, ¿no? Máximo. Bueno, y es la expresión de eso, el jefe de eso. Entonces, es mucho lo que debería hacer alguien que quiera levantar la cruz del peronismo y ponérsela encima, ¿no? Quiero decir yo con esta marca, y no dibujada en un frentismo, que yo creo que me parece va más por ahí, yo me hago cargo de esto. Y digo, esto tiene que ser reformado. Es difícil porque, digamos, el Estado que vos decías, que es un poco el eje de lo que fue el peronismo, por lo menos de los últimos, de la etapa del siglo XXI del peronismo. En lo de Menem es distinto, Perón tenía las organizaciones sindicales, era distinto, pero del siglo XXI, hoy te diría que casi que la conclusión que uno podría pensar sobre el promedio de un votante, no solo de Milei, sino es, si el Estado no me va a salvar, como decía el Frente de Todos, por lo menos que no me rompa las pelotas, ¿no? Que se corra. No es que piensan que hay una especie de lógica de justicia social en Milei, sino dicen, bueno, si me la autogestiono, voy en esta selva que es Soy mi propia justicia social. Sí, algo así. Gracias por haber Muchas venido. gracias.